Levanten la mano si pésimo. Ya estoy viendo. Bueno, espero que de verdad estén disfrutando. Nos quedan todavía 3 presentaciones súper chivas. Y a mí me toca presentar esta que a nivel de cronograma era presentación sorpresa, pero ya pueden saber cuál es la sorpresa. Es Angie. Angie es una persona súper polifacética. Ella no solo es ingeniera de profesión, sino que además es coach de hábitos saludables. También de journaling y autoconocimiento. Y tiene una página que se llama Angie Lu Coach, por si la quieren seguir. Además ha creado una comunidad fantástica que se las comenté al inicio de Bucafest Live y ahora se las puedo repetir, que es ¿y ahora qué lees? Entonces, en Ahora qué lees van a poder ver las recomendaciones que hace Angie de sus lecturas, de libros, de literatura. En fin, es promotora de cultura, de literatura aquí a nivel nacional, pero también internacional. Y como autor, que soy yo, también les tengo que decir que ella de verdad ayuda incondicionalmente. O sea, se lo digo en persona, se lo digo en público también. Ella de verdad siempre ayuda porque quiere ayudar. Nunca pide nada a cambio, súper atenta. Y por eso es que nos conocimos y, bueno, hemos seguido construyendo una amistad. Ahora le pude retribuir de alguna manera invitándola a este evento, pero sin pagarle porque es un evento gratuito, entonces no hay presupuesto. Entonces, para que sepan que Angie está aquí de verdad colaborando de coorganizadora de Bucafest Live y espero que disfruten muchísimo su presentación, que aprendamos y bueno, bienvenida Angie, te paso el micrófono como presentadora. Bueno, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando conocen a alguien y le dicen su nombre, digamos, ay, ¿cómo se llama usted? Angie. ¿En serio? Ay, tiene cara de Angie, sí. ¿Verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Bueno, a mí eso me ha pasado, pero no solo con el nombre, me ha pasado también con la profesión. Muchas veces cuando yo digo que soy ingeniera en electrónica, las personas hacen algo parecido, pero lo que pasa es que es como a la inversa. Entonces es, ay, ¿en serio? Ay, yo creí que usted era como contadora o abogada o una cosa así. Vean, yo no sé por qué siempre me ven cara de contadora y abogada. Y todo bien con los contadores y abogados del mundo, pero me llama la atención eso. Y entonces yo por lo general termino esa conversación cuando les digo y respondo una cosa así como, ay, le parece raro que yo sea ingeniera, ¿verdad? Y entonces ya se genera ese silencio incómodo, ¿verdad? Que ya hasta ahí llegó la conversación. Pero a mí me queda como ese tema por ahí, porque me queda como dando vueltas. El hecho de que, sí está bien, yo soy ingeniera, pero de verdad, ¿será que yo solo soy ingeniera? ¿Verdad? Entonces, eso me queda como por ahí. Y entonces yo empiezo a darle vueltas a este asunto, y así me pasó por mucho tiempo, y es el rollo que yo digo, bueno, es que si yo quiero ser honesta conmigo, yo soy feliz de ser ingeniera, yo disfruto mi carrera, tengo 20 años de trabajar en tecnología, yo me siento una profesional exitosa, pero la realidad es que a mí la ingeniería no me despierta, por más que a mí me encante mi trabajo y lo que hago de 8 a la hora que salga, no me genera como eso tan lindo, tan rico que se siente, que uno siente que le mueve el espíritu o el alma. Que hay personas que les pasa cuando cocinan, hay personas que les pasa cuando tejen, cuando cosen, cuando bailan. Y en mi caso yo tenía demasiado claro que a mí me sucedía cuando leo. Entonces yo sabía que yo quería hacer algo con... Yo sabía que yo quería como encontrar ese clavo o ese punto en mi vida que yo dijera, esto es un propósito que yo me voy a poner como una meta, un objetivo, pero que tiene que tener, para mí eso sí era muy importante, una connotación social. Yo buscaba para mí un propósito que tuviera una connotación social. Entonces empecé a buscar. Y como les digo, yo tenía muy claro que tenía que ser relacionado con la lectura. Pero el tener claro de que fuera relacionado con la lectura y abrir una cuenta como Bookstagrammer, que de hecho les voy a contar, cuando yo abrí esa cuenta ni siquiera sabía que existía ese término.
o ese adjetivo, no sabía lo que era, eso me di cuenta muchos meses después. Pero entonces, cuando cumplí 40 años, hace 2 años, me puse el objetivo de quitarme un montón de vendas que tenía encima, ser un poco más valiente y decir, no, yo tengo demasiado tiempo pateándole el tarro a esto que hace tiempo digo que quiero hacer algo respecto a la lectura, algo que incentive a los demás, ya es el momento de hacerlo. Porque cuando cumplí 40 fue como una de estos cierres de década con los 30, donde yo decía, bueno, ¿qué huella le quiero dejar yo al mundo, verdad? En mi caso yo no tengo hijos, pero creo que mucha gente cuando tiene hijos se lo cuestiona mucho como qué quiere dejarle o cuál es ese legado para sus hijos. Yo siempre lo veía como enfocado hacia la sociedad, qué quiero dejarle yo al mundo. Y encontré que tenía que ver con la lectura, pero llegar ahí, a esa idea, me tomó demasiados años, no fue nada sencillo. Y literalmente dar con el clavo de esa idea fue que me la robé. O sea, no fue como tan original, yo me la robé. Y si ustedes han leído este libro de Roba como un artista, van a entender ese concepto de robarse la idea de alguien y robársela bien, como dijo Manu en la primera charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una persona que llegó como a un círculo cercano de mi vida, que de hecho no es amigo ni nada, pero era una persona que estaba cerca de mí, me la presentan y en adelante yo iba a tener que tener mucha interacción con esta persona. Entonces resulta que el muchacho cuando llega y se presenta, le dicen en esta dinámica, bueno, cuente algo suyo que no tenga que ver como con su profesión, ¿verdad? Entonces él dio el dato de que él practicaba triatlones de larga distancia, lo que conocemos como los Ironman. Pero hasta ahí fue lo único que él dijo. Y en adelante esta persona como que anduviera rajando o contando de sus Ironman, uno nunca lo veía como en eso. Sin embargo, la persona reflejaba algo. El tipo siempre se veía feliz, él siempre, digamos, súper disciplinado, eso se le notaba en todo lo que hacía. Además, una persona como demasiado responsable, muy comprometido, físicamente se veía que era una persona que estaba bien, que estaba saludable, estaba contento. Y el tema es que muchas personas que estaban alrededor de él, igual que yo, se empezaron como a contagiar de eso, sin darse cuenta él. A mí sí no me contagió ese espíritu, ¿verdad? Eso no me lo robé, eso sí no fue lo que me lo robé. Pero bueno, yo empecé a notar que mucha gente alrededor de él, de repente con los meses, ¿verdad? Esto tampoco fue mágico, pero con los meses, cierta gente decía, es que estamos saliendo a caminar en la mañana. Es que a mí no me pongan a hacer nada en la hora del almuerzo porque yo a la hora del almuerzo estoy yendo a aprender a nadar. Y más de uno por ahí contó, yo me compré un portón de bici y los fines de semana estoy saliendo a rodar, como dicen ellos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces yo empecé a ver todo eso y ya como que me cayó el 5, ¿verdad? Y yo dije, es que aquí como que el factor común es este otro individuo. Y un día que nos encontramos casualmente en un café, yo le hice esa observación. Y le dije, mira, vos te has dado cuenta del impacto que has tenido como en las personas alrededor tuyo respecto al deporte. Y me dice, no, ¿de qué me está hablando, Angie? No sé qué. Entonces ya yo le expliqué todo esto que yo veía. Y él me decía, qué sorprendente, porque yo nunca ni siquiera hablo de cuando voy a entrenar. Entonces yo le decía, no, pero es que usted lo refleja. O sea, se refleja que es una persona que está bien, que está saludable, que es disciplinado, que le va, etcétera, etcétera. Y eso se contagia. Entonces yo le dije, a mí me da mucha envidia porque yo tengo demasiado tiempo tratando de buscar un propósito social y yo no encuentro nada. Y entonces él le da como risa y me decía, es que yo no hice nada y yo solo salía a hacer mis triatlones, ¿verdad? Y entonces seguro él vio que yo se lo decía, o sea, que yo de verdad estaba frustrada. Y ahí él se vuelve y me dice, bueno, pero Angie, ¿a usted qué se le da bien? Y yo, ¿de leer? Y entonces se queda así, porque yo creo que él pensó que le iba a decir algo más sofisticado, ¿verdad? Pero y yo, de leer, a mí se me da muy bien leer. Y entonces se queda así viéndome y me dice, entonces leer. Y yo,
Pues sí, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí quedó la conversación. Pero entonces, a raíz de esta conversación, que fue la idea que me robé, por eso hay que aprender a robar bien, de ahí surge todo este asunto de que a mis 40 años entonces yo decido que quiero hacer este proyecto de la comunidad y ahora que lees para tener un impacto social en otras personas. Porque yo lo que quería comunicar era precisamente que la lectura puede ser un estilo de vida y que la gente, además de contagiarse como de mi pasión por la lectura, que pudiera traer todos esos beneficios, así como el triatlón contagia a otras personas, que en mi caso todos los beneficios que la lectura nos da. Pero entre muchas cosas no fue como tan sencillo y por eso les quería poner esta pregunta ahí. Si no existieran juicios ni aplausos, porque a veces andamos esperando que nos feliciten por todo, ¿verdad? Entonces, si no existieran juicios ni aplausos, es decir, si no tuviera nadie que le diga muy bien o a nadie que lo critique, ¿qué se atreverían a explorar? ¿O qué se atreverían a hacer? Sabiendo que no están estas dos condicionantes. Porque en mi caso, con 20 años de trabajar en tecnología y diseñando soluciones de TI, por ejemplo, en mi caso yo conozco casi que a todos los gerentes o directores de TI de toda la banca de este país o de las instituciones públicas o también de otros países, digamos, de la región que cubrimos. Pero entonces yo decía, ¿qué me voy a poner yo a jugar de influencer? O sea, con 40 años y cuando la gente me vea, ¿y qué va a decir? Ya no, hasta más le dieron las regresiones. ¿Ya? Las regresiones le llegaron a los 40, alguien va a tener que ir a ubicarla, de feria no tiene novio para que lo ubique el novio, ¿verdad? En ese momento. Pero yo todo eso me lo empecé a analizar, o yo decía, ¿qué van a decir mis jefes o mis compañeros? Está jugando de influencer y acaso ya estudió algo que tenga que ver con la lectura, no es ingeniera. ¿Acaso es filóloga o estudió lo que sea que tenga que ver? Es más, ni siquiera sé que estudie alguien que quiera ver eso, pero bueno, digamos, el tema es que yo no estudié nada para eso, ¿verdad? Pero entonces, yo sola me creé todo este cuento. Y cuando yo decía, no, ya, llegó la más difícil, ¿qué va a decir mi familia? Porque uno hasta la familia se cuestiona, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis papás de allá? Se nos jodió Angita aquí, ¿verdad? A sus 40 algo, se deschavetó, algo le pasó, bueno. Pero al final pesó más el hecho de que yo realmente quería poner al servicio de los demás mis dones y mis talentos, porque al final yo creo que para algo se nos dieron y precisamente es para poder explotarlos y compartirlos. Y si mi talento era algo tan sencillo como leer y andar antojando a la gente libros, pues qué dicha, porque al final la lectura trae cosas muy positivas. Entonces, a través de toda esa exploración y esos cuestionamientos que yo me fui haciendo, me fui dando cuenta de lo importante que era esta escalera, porque incentivar y motivar nuestra curiosidad al final es la que nos va a llevar a que se vayan generando y creando estos sueños o estos objetivos que nos planteamos, que estos objetivos van a hacer que se empiece a generar esa emoción, que es lo que yo les decía, sí, yo amo ser ingeniera y me encanta lo que yo hago, pero a mí no me genera como esa cosquillita o ese fervor interno, como que yo diga, esto me apasiona. Y creo que anda por ahí, yo realmente amo y me gusta ser ingeniera, pero no es lo que me apasiona realmente. Y también es importante entender que no tienen por qué ser cosas excluyentes. El propósito que uno tenga no tiene por qué necesariamente ser la carrera de uno. ¿Verdad? Que creo que eso, al menos a mí durante muchos años, eso me generaba como cierta frustración, porque yo decía, ¿en qué momento yo estudié esto? Si tal vez eso no era lo que yo quería hacer. Y yo decía, no, en realidad a mí me gusta ser ingeniera, pero no es excluyente. ¿Verdad? Perfectamente alguien puede ser abogada y panadera y puede disfrutar muy bien las dos cosas. Y como hay tantísimos casos, bueno, de hecho aquí ahora nos va a hablar de algo muy similar. Pero es importante eso, entender que no tiene por qué ser excluyente. Y algo que me encanta decirle a las personas es precisamente esto, que se atrevan a estar explorando,
a conocer, si tienen la oportunidad de viajar en el país, fuera del país, digamos, la oportunidad de andar curioseando otras culturas, ir a meterse a museos, ir a sentarse a un café, escuchar y parar la oreja, a ver qué habla la gente y qué problemas se oyen socialmente en otros lados del mundo. Todas estas cosas enriquecen muchísimo. Luego, investigar, o sea, yo no sé si es por el chip STEM que ya yo traigo, pero a mí me parece que todos en su ámbito la investigación es demasiado importante. Imagínense, ¿qué haríamos sin una Carmen que investigue todo lo que nos vino a contar? No se estaría impulsando una ley como la que ahorita están tratando de promover. Y la investigación hasta para aplicarla para uno mismo. Porque al final esto lo que nos va a incentivar es lo tan trillado que nos dicen que pensemos fuera de la caja, pero es que de verdad a veces estamos muy recogiditos en esa caja y muy cómodos. Y no está mal estar cómodos en la caja, pero es que es muy chiva cuando uno se sale de esa caja. Entonces, por acá quería dejarles como estas preguntas. Les pueden tomar foto por si se las quieren llevar y filosofar en algún momento ahí de su vida. Pero, por ejemplo, estas preguntas a mí me ayudaron mucho a encontrar este tema de mi camino o de mi propósito. Algo tan sencillo como decirle, ¿qué le llena a usted en su vida hoy? O sea, ¿qué es lo que usted realmente siente que le está llenando? ¿Para qué cree usted que tiene facilidad? Que fue lo que me preguntó a él a mí tan sencillo. Porque yo estaba pensando que a veces uno va a una entrevista de trabajo y cosas así, y le dice, ¿cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora? Y nos quedamos pegadísimos porque uno, ¿cuáles son mis fortalezas? Bueno, es que al final ni sabe uno qué contestar. O como ya sabe que se lo van a preguntar, practica unas que a la de menos ni son sus fortalezas, pero ya lleva la respuesta, ¿verdad? Pero porque es que normalmente no tenemos una respuesta rápida para eso, porque las fortalezas ya están tan intrínsecas en uno que uno ni cuenta se da que tiene esas fortalezas. Pero no es lo mismo cuáles son sus fortalezas que es algo que a usted se le dé bien, que se le da bien hacer. Entonces eso que para qué tiene facilidad a mí me ayudó mucho. Luego, ¿qué más puedes hacer con eso que te emociona? Con lo que tienes facilidad, que en mi caso fue abrir una comunidad y a través de esa comunidad tratar de tener un impacto social. ¿En qué momento puedes encontrar tiempo para hacer lo que me gusta respecto a esto? Eso es muy importante analizarlo porque normalmente siempre decimos que no tenemos tiempo, pero realmente tiempo siempre hay. Yo tengo una amiga que habla de emprendedurismo y ella ha escrito 2 libros prácticos para emprendedores, que ha hecho un libro por año y los ha hecho escribiendo 20 minutos a la semana. O sea, es un tema el tiempo existe, o sea, imagínense, va a sacar 20 minutos a la semana para escribir un libro y ella al final lo logró porque era el tiempo que ella necesitaba y el tiempo que podía dedicar y sacó sus 2 libros. ¿Cómo puedo encontrar los recursos que necesito? Aquí los invito a que se quiten la venda de que cuando dicen recursos la gente piensa en plata, porque siempre es, ay, yo no puedo emprender porque no tengo plata, o yo no puedo ir a tal objetivo porque no tengo plata, porque uno de los principales recursos que todos tenemos son las personas que conocemos. Entonces los invito a hacerse una listita de todas las personas, desde la familia, el vecino, el excompañero del cole que me acabo de acordar, el profesor que me caía re mal, pero me acordé que tiene un contacto, lo que sea. Uno va haciendo una lista de todas esas personas y como unos anillos, digamos, cuáles personas son más cercanas a uno y cuáles se van alejando un poco más, porque esos son muy buenos recursos y en algún momento tal vez uno lo que necesita es el contacto que otra persona tiene como recurso para uno iniciar algo. Entonces no siempre ver los recursos como dinero, porque siempre, al igual que el tiempo, la gente es, no te plata, no te dinero. O sea, hay que quitarse como eso. Correcto. Y también que todo esto que yo les estoy diciendo, quizá yo lo enfoqué en un propósito que tuviera un impacto social, pero todo este tipo de cosas igual aplican cuando alguien quiere emprender.
emprender para tener un ingreso paralelo a su trabajo o emprender para que sea su única fuente, pero al final todo igual ayuda como para ir descubriendo ese secreto. ¿Cuál es? Este es como el más importante para mí en Y ahora qué lees. ¿Cuál es tu promesa interna? Es decir, ¿qué quisieras hacer todos los días de tu vida sin que se sienta una obligación? Últimamente en el gremio Bookstagrammer, y no solo nacional, internacional, yo he visto un nivel de ansiedad y un nivel de competencia que a mí realmente como que me asusta, que la cosa se convirtió en una competencia y la gente lo comenta. Y de hecho hace poco vi un post de un español, un bookstagrammer y escritor español, que yo se los compartí en mis redes porque estaba sumamente agobiado de la presión que sentía de todos los clubes de lectura que se apuntó, no le iba a dar tiempo de terminar de leer, y el tipo entró en una presión y en una cadena que yo dije, por Dios, o sea, es un hobby, lo tenemos para disfrutar, no podemos caer en eso. Y en mi caso, esa es mi promesa, digamos, esa es mi promesa conmigo misma. O sea, a mí me encanta compartir con ustedes y yo les seguiré diciendo que leo en el tiempo que tengo, pero en el momento que yo sienta que esto se convirtió en una obligación para mí, se acabó mi propósito. Entonces también está en un tema del autorrespeto y los límites que tenemos que ponernos cuando nos marcamos también una meta, porque uno lo puede dar todo, pero están sus límites también. Luego, ¿qué quisieras hacer cada día que te llene de vida, que sea bueno para ti y bueno para el mundo? En mi caso eso fue lo que hizo que se convirtiera en un propósito social. Yo sabía que yo quería algo que tuviera un impacto social. Entonces, ¿qué es eso que yo quería hacer? Bueno, contagiar a la gente con mi pasión por la lectura, por ejemplo. Y por último, ¿qué es lo que más te emocionaría crear en esta etapa de tu vida? Y en mi caso era empezar a crear algo que dejara esa huella que yo esperaba dejar en el momento en que ya no esté. Uno de los mejores propósitos de vida es ser una inspiración. En los últimos tiempos la palabra influencer se ha como prostituido porque la gente la ve mal, ¿verdad? Y hasta hacen bullying y chota, y como les decía yo ahora y aquella a sus 40 jugando influencer. Pero la realidad es que todos deberíamos apuntar a ser influenciadores de alguien o de algo en la vida y en el ámbito que sea, porque es preferible que la mayoría tengamos un objetivo de impactar en lo mínimo socialmente positivo a tener un impacto negativo, y de ahí la cantidad de bullying y cosas tan terribles que se ven socialmente ahora en gente tan joven, ¿verdad? Entonces no veamos mal el ser un influenciador, porque así como hay influenciadores positivos, hay influenciadores negativos, hay influenciadores pasivos, como la persona que yo les contaba, que él estaba influenciando a los demás sin tener que andar como Angie abriendo una red social. No, él sin necesidad de mucha bulla impactaba. A como hay gente que no hace nada, pero también qué bonito es que todos salgamos, aunque sea un poquito. Como les decía, mi impacto social es mostrarle a la gente que la lectura puede ser un estilo de vida y que es más allá de un hábito, pero definitivamente es un hábito, o sea, es un hábito que se construye y se cultiva. Cuando hace 2 años, casi 2 años, cuando cumplí 40, el esposo de mi sobrina me envió un mensajito y me puso la mitad de esa frase. La frase, cuando él me la pasó, decía: todos los líderes son lectores. Y me echó toda una hablada que yo me rajé a llorar de todo lo que él me dijo. Pero entonces me llamó la atención y yo dije, esto va a ser una frase más amplia. Y la encontré y venía del expresidente de Estados Unidos, Harry Truman, que dice: no todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son lectores. A mí esta frase me gustó muchísimo porque creo que aquí habemos muchísimos lectores. Es parte de lo que nos está uniendo en esta comunidad y en este evento. Y qué bonito que ustedes sean de los lectores que son líderes. Y si no se ven así, yo los invito a que se vean así.
que empiecen a liderarse a ustedes mismos, empezar por ahí, porque ser líder no es andar mandando a Raimundo y el mundo, ¿verdad? Hay que empezar por autoliderarse y autogestionarse. Entonces yo los invito a que tomen las riendas de sus vidas, de sus objetivos, de sus sueños y que los lideren. Y válgase muchísimo de la lectura, porque al final, así sea fantasía, sea terror, sea crimen, lo que sea, siempre algo nos deja. Siempre algo nos va a dejar la lectura. Y si no nos dejó nada, créanme que les dejó por lo menos el hábito de que se sentaron a leer en ese momento y encontraron un espacio para ustedes. Los invito a quebrar moldes, como dice ahí, a cuestionarse todo, no se queden con ideas preconcebidas, de verdad cuestiones en absolutamente todo, como yo se los decía ahora, ¿será que yo tengo cara de ingeniera y soy ingeniera y hasta ahí? Cuestiónenselo todo, sean personas curiosas, por favor nunca pierdan la capacidad de asombro, o sea, esas de las cosas que uno debería perder hasta el día que muere, pero la capacidad de asombro y de maravillarse por lo sencillo y lo cotidiano no debería perderse. Y los invito a romper el status quo. Y al final, como dice Mattel, que no lo diga Angie, ustedes sean lo que quieren ser, pero lean, o sea, por favor lean, ¿verdad? Independientemente de lo que quieran hacer. Y ahora es mi turno de decirles, ¿y ahora qué lees? Entonces, muchísimas gracias. Eso es lo que les traía yo. Bueno, tenemos 5 minutos. Si alguien tenía una pregunta o algo, dime. Ay, muchas gracias. Sí, esa pregunta nunca me la hacen como un libro que me haya cambiado la vida. Y por lo general este es un libro que nunca cuento o recomiendo, pero por ser usted, se lo voy a decir. Se me olvidó el nombre del libro, espérate. Ya. Este libro es de una autora que se llama Taylor Cadwell, es histórico y se llama Médico de Cuerpos y Almas. Ese libro relata la vida de Lucas, San Lucas, por decirlo así, pero no desde un punto religioso. De hecho, el libro no toca absolutamente nada de religión, sino habla la vida de Lucas y hay toda una investigación detrás de él, como desde niño precisamente siente un llamado y un propósito a ser médico. San Lucas era médico, digamos, y él empieza todo su camino hasta convertirse en médico. Pero él siempre desde muy chico entendió ese llamado, que es lo que yo les decía, algo que le mueva a uno el alma. Ese libro es espectacular, es un libro que, como les digo, no toca nada tema religioso, pero la historia de Lucas contada por Taylor Cadwell me parece un espectáculo y me cambió mucho. Gracias. No sé, ¿alguien tenía otra? No, dale. Sí, dale. Sí. Sí, tal vez, digamos, eso pasa que a veces yo les enseño varios libros que aquí en Costa Rica no están, pero es porque cuando aprovecho de hacer algún viaje, compro libros afuera. Y digamos, muchos de los que tal vez van a ver recientemente, yo hice un viaje ahora en mayo que me traje 40 libros, que la mayoría eran estrenos en España, digamos, entonces aquí casi no hay. Pero cuando esos libros no están aquí en las librerías grandes, digamos, hay muchas librerías virtuales que uno contacta y se los traen rápido.
La verdad que sí. No sé si alguien tenía algo más. Bueno, mi biblioteca no es muy grande. De hecho, tenía poco espacio para poner libros y cuando vine a este viaje mi papá me sorprendió con toda una pared llena de tablas porque se dio cuenta que yo venía con muchos libros. Pero mi biblioteca no es muy grande por un motivo. Yo una o dos veces al año saco todos los libros que sé que no voy a releer y los regalo. Porque sé que leer es un hobby muy caro y no todo el mundo tiene acceso a literatura. Entonces por eso mi biblioteca no es muy grande. Una más, bueno. No sé si alguien tenía algo más. Tal vez yo no pregunta, sino reforzar lo que le digo cada vez cuando tenemos reuniones, de verdad que en su comunidad uno se puede sentir libre de opinar, de expresarse, no solo de libros, sino de cualquier tema. Entonces yo creo que eso siempre ha sido de admiración para mí y me ha permitido conocer un montón de cosas, como este año pude conocer tantos autores costarricenses que para mí ha sido como demasiado maravilloso. Y entonces, ¿cómo dejas esas pequeñas semillitas, no solo con la lectura, sino hasta apoyando a otras personas? Entonces, de verdad, gracias por tener una comunidad en la que uno puede ser libre y sentirse seguro de hablar muchos temas y por seguirnos inspirando tanto. Incluso hoy me dejaste algo ahí porque yo tengo algo que tengo ahí pendiente, no quiero hacer por miedo y realmente le ayuda a uno a poder continuar con esas cositas con una simple sesión como esta, ¿verdad? Entonces, mi admiración completa, siempre se lo he dicho y gracias por el espacio. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, muchas gracias por estar acá y por haberse tomado el tiempo de escucharme un ratito. Y ahí me pueden seguir y a mí me encanta hablar por chat. Bueno, aquí ya más de una sabe. Entonces, cuando yo tengo tiempo puedo hablar de lo que sea. Pero muchísimas gracias. Buenas tardes.